el peor pecado es no creer en Dios. El peor pecado, no creer en Dios. Escúchelo bien, el peor pecado. Es verdad que la homosexualidad es un pecado que Dios aborrece, pero la mentira también la aborrece. Aborrece la falsedad, aborrece el engaño. Pero el peor de todos los pecados es la incredulidad, el no creer en Dios. Acompáñeme si está en un lugar donde puede buscar la cita bíblica. Si no, memorícela, léala en su casa. Y si entiende que nos equivocamos, hábleme mañana, escríbame, dígame, pastor, usted se equivocó, eso no es así. En la Biblia mía no dice eso, en ese capítulo no dice eso. Y admitiremos si nos hemos equivocado, pero por eso citamos la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Y comienza diciendo, y trataré sencillamente de poder enseñar la palabra sin ningún tabú, sino clara y sencilla como Dios demanda. Porque la ira de Dios, hay predicadores que dicen que no, que Dios no tiene ninguna ira, que Dios ama tanto que no. En su Biblia puede él haberle tachado eso. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Escúchelo bien. Todo lo que es el engaño, la mentira, la homosexualidad, la estafa, como decimos, hurto, todo esto, todo lo que no es conforme a la palabra de Dios, Dios, a pesar de que le ama, está airado. Lo dice aquí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que han puesto una barrera para que no pase el amor de Dios. En el capítulo 5 de San Juan, Jesús dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieren. El hombre no quiere a Dios. El hombre en su naturaleza lo que quiere es el pecado, la maldad. Y aquí lo dice la palabra de Dios. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, o sea, le es visible, pues Dios se lo manifestó, Dios se lo hizo visible. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, escúchalo bien, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, es verdad que no podemos ver a Dios con vista humana, pero ¿y su creación? ¿Y las cosas que Dios ha creado? ¿Acaso somos nosotros bobos? ¿Somos nosotros tan ignorantes que no surge esta interrogante en nosotros? ¿Quién creó esto? Y la respuesta, debe de existir un Dios. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando una persona me dice a mí, no, porque si esa persona nunca escuchó hablar del evangelio, ¿por qué Dios lo va a condenar? Esa persona nació con una sed, con una hambre, porque fuimos creados para adorar, de adorar. Ahora que se desvió y buscó el camino incorrecto, Dios no es culpable de eso. Aquí dice que Dios se hace visible a todos los seres humanos desde la fundación a través de la creación. A través de la creación. Y sigue diciendo el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La maldad del hombre le hace entrar cada día más al oculto. Las cosas malas que el hombre hace le hacen alejarse de Dios.
No es que las personas por sus obras buenas serán salvas, pero éstas pueden llevarle a hacer cosas que lo vinculen al camino de Dios, que lo vinculen al camino de Dios. Pero la maldad que nosotros estamos hoy viendo, hablando en términos generales en el mundo entero, en cualquier esfera, en cualquier sociedad, porque a veces vemos los barrios más marginados, que ahí es que están las drogas, que ahí es que están los problemas, que ahí es que están los feminicidios, que ahí es que está la violencia en la familia, que ahí es que está esto, la mentira. No, en esas mansiones, en ese lugar donde usted a simple vista ve ese jardín hermoso, cuando esas puertas se cierran, hay en muchos lugares donde están peor que esos barrios que socialmente nadie quiere vivir ni mencionarlos, por la maldad, porque existe la maldad, porque lo único que puede exterminar la maldad se llama el amor de Dios. No es el traje, no es el cargo, no es la casa, no son los muebles, las comodidades. No son estas cosas que harán que el hombre, porque la maldad está dentro del hombre, pero el hombre no quiere creer en Dios. El hombre no puede por sí solo salir de ese laberinto en el que está de pecado. Solo por la misericordia de Dios, la guianza, el convencimiento del Espíritu Santo puede encontrar la salida. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptible y de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Desde el inicio, el hombre se ha inclinado por la idolatría, por venerar cosas, por el miticismo, por el ocultismo, por cuántas cosas. A tal grado hemos llegado que lo que vemos nosotros, extremismo, hay congregaciones satánicas. Y uno piensa muchas veces, ¿cómo puede un ser humano adorar a Satanás? Hay seres humanos que adoran a Satanás y predican de Satanás y envuelven a amistades y familias para que crean que eso es lo correcto. La maldad, sus corazones entenebrecidos, las mentes fuera de Dios. ¿Cómo podrán escapar? ¿Cómo podrán escapar de la ira de Dios si desechan a Jesucristo? Si ponen a un lado la palabra de Dios, si van tras sus inclinaciones, tras cuantas cosas de perversidades que todo esto le lleva. Por lo cual Dios los entregó. Otras versiones dice, Dios se hizo a un lado, a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones. De modo, y escúchelo aquí, la respuesta que la ciencia no puede darle a la homosexualidad, pero que la Biblia sí se lo da. La respuesta para la lesbiana, el homosexual, la respuesta para cualquiera que está envuelto en las bajezas sexuales que se ven normales, pero que dañan tu naturaleza, que dañan tu vida, que dañan todo lo tuyo. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mire cómo Dios ve la homosexualidad como una deshonra, como una deshonra. Dice el verso 25 del capítulo número 1 de la carta a los Romanos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Dios lo creó varón y hembra. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la mentira? La homosexualidad. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. En los tiempos antiguos, quizás en las logias y cosas clandestinas que hacen para adorar a Satanás y esas sectas y cuánta cosa,
hacen ciertas ceremonias y liturgios donde las personas se mutilan y otros llegan a una degradación de ofrecer en sacrificio a infantes, a niños. Dicen, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Hemos dejado la humanidad, hablando en términos general, de rendirle adoración y culto verdaderamente a quien se lo merece. Y al darle la espalda a Dios, por defecto, van a seguir al diablo. Suena un poco como escandaloso estas palabras. Fuera de la ética de la comunicación, pero es cierto. Al darle la espalda a Dios, van de ganchete con el diablo. Por esto Dios los entregó. Vuelve en otras versiones, Dios se puso a un lado. A pasiones vergonzosas. O sea, sus propias consecuencias le llevaron a que Dios se hiciera a un lado. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres, escuchen bien, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, desorden sexual, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Está hablando de homosexualidad aquí. No nos estamos inventando esto. Esto no es una falta de respeto, al contrario. Esta es la respuesta que ustedes necesitan para darse cuenta quienes son homosexuales, que está mal delante de Dios, que no es un invento, que es real, que no pensaba ponerse esto tan de moda hoy en día y ya la Biblia lo había condenado. Y es verdad, como dicen muchos, que Dios, el juicio de Sodoma y Gomorra, no solamente vino por la homosexualidad, pero fue contemplado que su pecado principal era la homosexualidad. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, su condenación. Lo mal, yo no sé en qué mente cabe que puede ver como algo normal, natural, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Imagínense que el mundo, como ponen esta comparación siempre, se extermina y quedan dos homosexuales. ¿Sigue exterminado el mundo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué el ser humano se embrutece? ¿Por qué el ser humano se sumerge en la ignorancia solo por la maldad? Solo por su inclinación, por sus deseos, por sus fantasías, por sus sentimientos. Y dice el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, que eso es lo que está haciendo la sociedad de hoy. No me interesa Dios. Y eso es lo que están haciendo muchas naciones. Y por eso vienen los juicios para tantas naciones que no salen de una. Porque en vez de aprobar leyes que beneficien a la comunidad, que beneficien al pueblo, están pendientes de aprobar leyes que dañan la moral de la familia. ¿Acaso puede usted contemplar el término familia, la esencia de la familia, en una pareja homosexual? No hay forma, no hay forma. Y vuelvo y digo, no somos homofóbicos. Estamos aquí por la Biblia, aclarando, trayendo luz, dando respuestas correctas. Y no podemos callarnos. Debemos de decir lo real. Sigue diciendo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios vuelve y dice la palabra,
los entregó a una mente reprobada. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que ellos mismos se creen su mentira para hacer cosas que no convienen. Eso es lo que está pasando. Por eso es que usted ve que aunque usted se lo pone ahí, solamente por la misericordia de Dios, con quienes Dios tiene un plan para salvación, pueden despertar de ese letargo en el que están. Pareciera como si estuviesen programados, pero aquí la Biblia lo dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando ellos pecaron, lo correcto era que se arrepintieran, pero no contemplaron eso, sino que siguieron sus inclinaciones, siguieron sus maldades, siguieron las cosas que no eran correctas. ¿Y qué pasó con eso? Que entonces dice, Dios se les entregó una mente reprobada. Esto quiere decir que por más que ven la verdad, ellos siguen creyendo en sus mentiras. ¿Sabe lo que dice Levítico 18:22? No es ahora, desde siempre el Señor ha condenado eso. Le dijo a su pueblo, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. Levítico 20:13, ese fue el 18:22. Levítico 20:13, si alguno se acuesta con varón, como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir. Mire que en la antigüedad la homosexualidad era una condena, no solamente espiritual, sino física. Su culpa de sangre sea sobre ellos. 1 Corintios 6, 9 y 10 dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Otras versiones dicen, no erráis. O sea, no se hagan los tontos, no se equivoquen. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. ¿Usted sabía que dentro de la iglesia, no puedo decir dentro del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es una cosa y la iglesia es otra? O sea, el pueblo de Dios que Él viene a buscar es uno y la iglesia que usted ve en general es otra cosa. Dentro de la iglesia, hoy está llena de afeminados y en otros lugares de homosexuales. Y hay que tenerlos ahí. Nuestra iglesia no se le cierra las puertas a ningún homosexual ni a ningún afeminado. Ahora sí, si se arrepienten, tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por el pastor J? No, por la palabra. Ninguno que haya tenido un encuentro con el Señor sigue siendo el mismo. Y vemos como muchas iglesias tienen afeminados, personas homosexuales en los púlpitos cantando, en los púlpitos trayendo la abominación, burlándose de Dios, diciéndole, no, lo que tu palabra dice no importa. Lo que tu palabra dice a mí me da lo mismo. Lo que importa es lo que yo pienso y mi inclinación. Y pastores van a tener que darle cuenta a Dios, porque han llevado la abominación, la desgracia, la maldad al pueblo. Y si usted, escúchelo bien, directamente lo digo, usted está en una iglesia que permiten eso, llame a su pastor y si él no quiere, váyase de esa iglesia. Váyase de esa iglesia. Váyase de esa iglesia. ¿O usted no se acuerda de Sodoma y Gomorra? Que hubo que sacar a Lot y a sus hijas porque el lugar estaba tan contaminado que cuando vino el juicio, todo el que estaba ahí, y habían personas que no eran homosexuales, sí, pero estaban ahí, se complacían y lo veían bien. El que calla, dice, otorga. O estamos en contra o somos cómplices. Si usted está en una iglesia donde para mantener a todo el mundo en paz permiten la maldad y el pastor no quiere cambiar y quienes dirigen no quieren hacerlo por la palabra, usted citándole la palabra, váyase de esa iglesia. Escape por su vida, escape porque el juicio de Dios está puesto en esa congregación. Y usted, que no está de acuerdo con eso, pero se goza de igual forma y es cómplice, a usted le va a tocar lo suyo. Note lo que la Biblia dice, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está hablando de practicante.
Está hablando de personas que ese es su estilo de vida. No heredarán el reino de Dios. Y Pablo le dice, no se hagan los tontos, no se dejen engañar, no erréis, no se equivoquen, no cometan el error. Pero es que el amor de Dios, usted no puede tener más amor que Dios. Eso es mentira. Yo siempre estaré de acuerdo con lo que Dios está de acuerdo y estaré en contra con lo que Dios está en contra. A eso Dios me ha llamado. Porque ¿acaso no es Él mi Señor? ¿Acaso puede estar un esclavo a favor de lo que su Señor está en contra? ¿O no decimos nosotros que somos siervos de Dios? Dice Primera Reyes, capítulo 14, verso 24. Hubo también en la tierra sodomitas, de ocultos paganos. Note que ya Sodoma y Gomorra había sido destruida a esta altura de juego, de que Primera de Reyes está hablando. Sin embargo, se quedó ese nombre para simbolizarle al pueblo de que estas personas no estaban conforme a la voluntad de Dios y que Dios se le había juzgado. Y hubo también en la tierra sodomitas del cultos pagano, hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Pastor, por eso está desde el principio. Sí, desde el principio Dios está diciendo que malo. ¿Qué es malo? Homosexual, lesbiana, sin importar todos los adheridos que han puesto en nombres a la comunidad LGBT, qué sé yo qué. Cristo te ama. Escapa por tu vida. No sigas creyendo esa mentira. No importa lo hundido que estés, Dios te puede sacar de ahí. No importa si te has hecho cirugía, la peor cirugía la está teniendo en tu mente, que es que estás rechazando la verdad por creer una mentira. Dios puede cambiarte. Dios puede transformarte. El peor pecado es no creer en la verdad. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño y malignidades. Estamos en Romanos, de nuevo, 1:29. Y por ahí sigue desglosando, usted léalo en su casa, para no hacer esto tan largo. Un sinnúmero de pecados, costumbres, mañas, prácticas que llevan al hombre directo al infierno, que no le dan acceso a Dios, que no le permiten. Quizás usted ahora está diciendo que es homosexual. Pastor, a mí me usaron cuando pequeño. Yo fui violada. Y yo quedé con un trauma. Cristo quita el trauma. Pastor, yo no conozco otra vida que esa. Dios te puede mostrar un camino nuevo. Pastor, ¿y qué hago? Ya todo el mundo me conoce. Olvida la vergüenza y pon a Dios en tu corazón y permítele a Dios el cambio que Él quiere hacer en ti. Hay salvación para los homosexuales. Hay salvación si vienen a Cristo, pero tienen que venir a Cristo. Tienen que darse cuenta que están en un error, que no importa que la sociedad le diga bien, que no importa que las personas con una sonrisa le acepten y que detrás estén murmurando y usando términos que le ofenden. Sin embargo, vas a vivir, porque la peor falta no es la que los demás ven en ti, sino la que tú mismo te ves, porque sabes que Dios no se equivoca. Si naciste hombre, fue hombre, y si naciste mujer, es mujer, y no hay neutro. Y no importa cuántas cosas quieran adoctrinarte, están equivocados. La homosexualidad es un pecado que Dios condena, es un pecado que Dios está en contra, porque va en contra, valga la redundancia, de toda la naturaleza como Dios la creó. Queridos hermanos, si tenemos conocidos parientes, no sea homofóbico, bríndele amor, respeto, consideración, pero dígale siempre, acuérdele siempre que Jesús le ama. Y lo que dije de estar en una iglesia es porque se supone que si una persona está en Cristo, como dice la Biblia, nueva criatura es. Eso no lo hace homofóbico con que usted se vaya de una iglesia donde los homosexuales sea quien estén dirigiendo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia habla que no deben de hacerlo, que Dios no lo permite. No es lo mismo
usted compartir con un homosexual que no conoce, que no ha conocido a Cristo, porque si conoce a Cristo ya no puede ser homosexual. Ahí me corrijo. Si no, estoy hablando de la degradación que se está permitiendo en muchas iglesias. Iglesias donde los pastores son homosexuales. Iglesias donde los que cantan son homosexuales. Y no pasa nada. Escapa como de Sodoma y Gomorra, porque si no, escúchame bien, lo vas a lamentar. Padre, te bendecimos, te glorificamos. Estas palabras de hoy han sido tan fuertes, Dios, para muchas personas, confrontativas, pero en ellas está tu amor también. Está tu alerta, Dios mío, para que cambiemos, para que podamos hacer las cosas correctamente. Señor, ten misericordia de cada homosexual. Permite que al escuchar este mensaje puedan darse tiempo para escucharlo completo y no despreciarlo sin escuchar lo que tu palabra dice. Tu amor puede transformarlo. Tu amor puede cambiarle. Tu amor puede hacerle nuevo. Tu amor puede darle identidad. Tu amor puede hacer, Dios mío, que puedan tener un propósito en sus vidas. Gracias, Señor, por cada hermano que compartió la transmisión, por cada hermano que se sumó a orar con nosotros. Gracias por cada uno de ellos. Dale sabiduría para enfrentar, corregir y ayudar a sus parientes conocidos por la palabra. Gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero ahí mismo invitar tanto homosexuales como cualquier persona que está ahí, que necesita a Jesús. Quiero guiarle en esta oración. Si usted quiere aceptar a Cristo, este es el momento. Si el Espíritu Santo ha tocado su vida, si está cansado de vivir una vida vacía, sin propósito, y de vivir una vida sin seguridad eterna, este es el momento. Repita conmigo: Dios, vengo delante de ti, tal y como soy. Te entrego mi vida. Sé que soy una persona pecadora y te pido que hagas de mí una persona nueva. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo y ayúdame desde ahora y para siempre a servirte. Jesús, gracias por morir por mí. Gracias por resucitar, porque en tu muerte y en tu resurrección tengo vida eterna. Dios, en tus manos estoy. Te pertenezco. Amén. Si has hecho esta breve oración de corazón con fe, eres salvo, eres salva. Bienvenida, bienvenido a la familia de Dios. Escríbenos. Ahí está el número telefónico y te estaremos llevando en oración. Déjalo ahí en el chat. He aceptado a Jesucristo como mi único Salvador personal, como mi Señor eterno. Y nosotros estaremos llevándote en oración en tu nuevo caminar con Dios para que puedas continuar en victoria en el Señor. Paz y gracia, queridos hermanos.